Hola Andy, bienvenida a la Luna de las Sabias. Hola, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí charlando con vos. Estábamos hablando, de hecho, antes de salir a escena, que nos tuvo que cortar un poco el director porque ya habíamos empezado a hablar un poco Es verdad, antes, es verdad. No nos antes del aire, no aguantamos. nos aguantábamos. Tenía muchas ganas de charlar con vos, pero quiero proponerte una entrevista un poco distinta. En tu vida hay mucha presencia muy destacada de grandes artistas de nuestra historia porque, bueno, Charlie, Luca, ¿no? O sea, todo eso se fue hilvanando muy fuertemente con tu vida, con tu historia. Entonces siempre veo que hay mucho por ese lado. Y yo te quiero proponer algo distinto, que es hablar sobre las mujeres de tu vida. ¿Qué te parece? Bárbaro. ¿Sí? Por suerte, algo distinto. Bueno, vamos hacia ahí. A mí me interesa mucho la genealogía de mujeres y las charlas que se pueden producir, los diálogos que se pueden producir entre las diferentes generaciones de mujeres, sobre todo, y un poco pensando en eso se armó este programa. Vos tuviste una mamá que en su época desafió muchas barreras, muchos límites, cambió, o sea, transgredió muchas estructuras de lo que se suponía que tenía que ser una mujer en ese momento. Fue una de las primeras alumnas en la carrera de psicología. Se divorció, se separó y muchas veces. Y a la vez también quebró, te diría que uno de los mandatos, te diría el primer mandato que tenemos las mujeres que somos madres, que es el de mantenerse unida a los hijos, ¿no? Sí. Te dejó sola a vos con tu hermano, incluso a cargo de un hermano menor, cuando vos tenías ¿cuántos años? 13, 12, no me acuerdo. Ah, pensé que era más grande, no, muy No, chica. chica. A los 13 años se fue a vivir a Brasil. Brasil primero. Primero se fue a vivir acá, digamos, se enamoró de Emilio Rodríguez, un tipazo. Pero se fue a vivir con él y nos dejó en la casa donde vivíamos con ella después de muchos años de muchos momentos muy difíciles con su ex marido, Jorge Glusberg. Y bueno, fue como que, viste, lo loco de esa primera huida, como yo la llamo, es que, bueno, un día venía, se llevaba un saco, un bolso, un esto, hasta que finalmente se quedó a vivir en otro barrio y nosotros quedamos ahí. Pero imagínate, yo tenía 13, mi hermano tenía 11 o 10. Entonces fue muy duro, durísimo. Y cada vez fue siendo más duro porque cuando se fue a Brasil ya prácticamente no teníamos contacto, pues no teníamos teléfono. Mi vieja vivía en Bahía, en Salvador. O sea, dramático. Te escuché en una entrevista decir que en la casa de tu mamá, lo voy a leer, había heladera llena, maltrato, lujo y esnobismo. Es verdad. Un combo explosivo. Explosivo. ¿Cómo fue más allá de esos primeros momentos o sea, se percibe a día de hoy lo que puede ser el desamparo de dos niños tan chiquitos, vos, niña mayor, hija mayor, incluso quedando a cargo de la responsabilidad de un hermano más pequeño? Sí. O sea, se percibe ahora el desamparo, ni que pensar en esa época cuando no había ninguna Terrible. posibilidad de conexión, como decías recién, que te quedaste básicamente a la distancia de tu mamá. Sí. Pero más allá, cuando fuiste creciendo, ¿cómo fue el influjo de ese modelo de mujer, de ese modelo de madre? Y yo quería una mamá que barra la vereda, ¿viste? No quería una mamá psicóloga, snob, inteligentísima, mega ego trip. Yo quería una mamá que salga a baldear la vereda, ¿no? Hasta que fui entendiendo un poco, siendo más grande. Entendiendo no, porque hay cosas que no se pueden entender. Pero... qué sé yo creo que mi vieja estaba un poco, a ver cómo decirlo, estaba como enamorada de estos señores con los cuales se fue a vivir. Y bueno, y había conflictos que no sabía resolver y era más fácil irse, ¿no? Y aparte era una aventura y una aventura de vida y seguir a un tipo que te encanta, del cual estás enamoradísimo y, bueno, y me voy.
Pero para mí fue determinante en mi... Yo me sentía muy poco querida, muy poco valorada, me sentía muy insegura, me sentía... Porque aparte de todo esto, mi papá estaba acá, pero no estaba. Entonces, No estaba la opción tampoco de ir a vivir con tu papá. No, mi papá no... La mujer de mi papá no lo dejó que nos vayamos a vivir con ella, con ellos. Pero bueno, viste, lo fui llevando como pude porque era muy difícil. Yo no tenía la más remota idea qué había que tener en la heladera, cómo había que, digamos... Aparte, éramos tan chicos que estar viviendo solos, una casa desocupada, vamos todos. O sea, claro, yo hacía las compras y se terminaba todo porque había 15 pibes todos los días, de alguna manera, ranchando en mi casa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que con mucho trabajo y con mucha, qué sé yo, fuerza, logré de alguna manera salir adelante sola, porque todo lo que hice lo hice sin ningún apoyo, lo hice totalmente sola y si bien yo 2 veces por año viajaba a ver a mi mamá y a mi papá, porque mi papá vivía en San Pablo y mi mamá en Bahía. Claro, tu papá después también se exilió. Mi papá se fue en el 76, exacto. Y bueno, viste, qué sé yo, mi vieja era una mina muy libre, tremendamente, viste, nada, todos en bolas en la playa, fumando porro LSD, como parte todo lo que venga. Y de alguna manera no había un pensamiento, bueno, esto no es para que lo vivan los chicos, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, es lo que me tocó. Y después encontraste algunos otros referentes de madres, otras, cuando uno por ahí le falta algo, va encontrando en la vida otros modos de suplirlo. Te escuché decir en algún momento que la familia Calamaro fue muy importante para vos, Sí. como para cubrir un poco ese lugar. Es verdad, la familia Calamaro fue importantísima para mí y otras familias, porque yo me iba como rodeando también un poco de grupos familiares de los que también me impactaba un poco ver una vida. Yo nunca había comido en una mesa con mis viejos, no tenía ningún recuerdo, qué sé yo, de repente era gracioso porque yo veía a una amiga que se tiraba en la cama con el papá, ¿viste? Como... Y a mí me parecía como un delirio. Claro, ellos tienen una confianza, como de alguna manera el rock and roll y todo el movimiento de rock argentino tuvo mucho que ver en convertirse de alguna manera, cuando yo era chica, en una familia, ¿no? O sea, Charlie venir a vivir a mi casa. De repente, bueno, yo estaba de novia con Dani, con el hermano de Charlie. Entonces, bueno, hacía como pequeños, digamos, nadie pensaba dónde estaba yo, ¿viste? Yo me subía a un micro y me iba a donde sea de gira, con quien sea, y nadie se enteraba dónde estaba yo y qué pasaba. Pero bueno, nada, para mí eso fue una salvación, ¿no? El rock. En algún sentido, un lugar de mucha soledad que a la vez te permitió mucha libertad. Desde muy chica también. Yo creo que los músicos, las músicas en general, es gente con una... a ver cómo decirlo, sensibilidad muy, muy fuerte, muy importante, muy grande. Y yo sentí un poco que todos estábamos solos en ese momento, ¿no? O sea, sin contar la dictadura de por medio y situaciones como muy difíciles. Y bueno, mi casa siempre era un punto de encuentro, lleno de gente, fiestas, reuniones, discos, fotos. Entonces, bueno, mi casa siempre se convertía de alguna manera en un lugar de muchos encuentros. Ahí me parece un contrapunto interesante en esto que marcaba de, bueno, es una experiencia de una profunda soledad, con muchos desafíos y con muchos momentos muy dolorosos, pero que a la vez eso te conectó con una posibilidad de una gran libertad y de esa vida
como fraternal, ¿no? De tener muchos hermanos, quizás, y muchas hermanas. Totalmente, quizás. totalmente. Sí. Y estaba pensando en la elección de tu carrera, que más que una elección quizás fue algo con lo que te encontraste, pero vos habías empezado estudiando psicología. Sí, yo... Era un poco el camino de tu madre. Exacto, sí. Yo estaba convencida que iba a ser psicóloga y ese camino de alguna manera lo tenía un poco allanado con mi mamá. Me anoté en la facultad y bueno, ese año lamentablemente falleció mi hermano y tuve que viajar a España, donde estaba mi hermano, imagínate, más chiquito que yo, los dos viviendo solos. Mi hermano había dejado el colegio en esa época, ponerle 73, 74, que un chico de clase media, judíos, dejara el colegio, no es como ahora, o sea, no había opción. Y para mí eso fue terrible, ¿no? Fue terrible porque no sabía cómo manejarlo, mi vieja no estaba, mi viejo no pintaba. Y para eso fue como un quiebre muy grande para mí, ¿no? Que mi hermano dejara el colegio. Me empezaba a dar cuenta que mi hermano estaba muy deprimido, yo también. Pero bueno, los gritos de socorro no fueron suficientes, excepto que mi mamá nos manda 2 pasajes para ir a España, porque después de Brasil y de todo el despelote quería empezar a vivir en España y se fue con su marido, Emilio, a Madrid a laburar después de 1000 años en Bahía. Y nos mandó 2 pasajes y yo no quise viajar y mi hermano sí, y lamentablemente en ese viaje tuvo un accidente y falleció. Y ahí, bueno, yo tuve que viajar de un día para el otro con esta cosa espantosa que me pasó en la vida, que me cambió, creo que para siempre. Pero bueno, yo no iba a volver a vivir no iba a ir a vivir a Bahía, ni me iba a ir a vivir con mi papá, que a duras penas me veía. Y bueno, un poco decidí, después de varios meses, estar en Europa con mi mamá y qué sé yo, qué sé cuánto. Tuviste varios meses con tu mamá tras la muerte de tu hermano. Exacto, allá. sí. ¿Cómo fueron esos meses? No sé, horribles, espantosos. ¿Te los acordás siquiera? Me acuerdo cosas que me duelen mucho. Sí, me los acuerdo, y aparte mi vieja estaba totalmente loca y hubo como muchas situaciones muy difíciles. Pero bueno, al final decidieron volver a Bahía y yo decidí volver a mi casa, ¿no? Donde vivía Charly García. Y ya era tu casa donde vivías solas hacía muchos años. Sí, sí, con mi hermano. No vivías con tu hermano. Sí. Después, ¿tu hermano cuánto tiempo estuvo viviendo no, Poco, unos meses? Meses, sí. O 5 meses, 6 meses, no recuerdo. Y ahí aparece, bueno, ya estaba Charly viviendo en tu casa. Sí. ¿Y aparece también la fotografía en ese momento? Sí, yo, digamos, al irme a Europa pierdo el año de la facultad. Y en ese momento siento que no tengo ganas de volver a la universidad y que lo que tengo es ganas de hacer algo que me dé como respuestas más rápidas, ¿no? O sea, en la facultad era todo, esperar 5 años para recién poder hacer algo. Yo estaba como... Y una amiga me invita, que se había anotado en un curso de fotografía. Yo le dije, no, qué embole, ni loca, no, dale. Me empezó como a insistir y al final le dije, bueno, ok, vamos. Y bueno, obviamente yo soy fotógrafa y ella no, pero yo descubrí a través de ese curso y empecé a trabajar muy rápido como fotógrafa de plaza. Le sacaba fotos a los niños. Después caía en las casas y se las vendía con las fotos copiadas, cosa que hoy sería imposible pedirle la dirección a alguien para algo, ¿no? Pero me empezó a ir bien y ahí me reconocí a mí misma como una empresaria, ¿no? Porque si bien yo no tenía empleados ni nada, todo lo hacía yo y todo lo hacía sola. Yo ya venía trabajando, pero vendía ropa, hacía ropa, era muy activa, ¿no?
Eso es algo que está presente en vos desde un poco desde siempre, ¿no? Esa cosa de hacer. Muy emprendedora, muy emprendedora. Yo no sabía lo que era ser emprendedor ni emprendedora, pero mi viejo lo era realmente, fuertemente. En muchos rubros, además. En muchos rubros, en muchísimos rubros. Y yo, digamos, hasta los 14 más o menos, tuve una relación muy buena con mi viejo y nos veíamos mucho hasta que se casa con su actual mujer y se van a vivir a Lomas de San Isidro, lo cual, bueno, ella medio como que no estaba muy convencida de que seamos parte de esa familia. Entonces, bueno, ahí se da como una separación total de mi viejo, mi hermano en España, bueno, todo lo que hablamos. Y bueno, yo empiezo a trabajar de fotógrafa, como fotógrafa de plaza, y un poco algo que me ha pasado siempre, es como que cuando aprendo mucho algo, me enseña que hay algo más que puedo hacer, ¿no? Es decir, me di cuenta que tenía una empresa, me di cuenta que ganaba plata, me di cuenta que yo había inventado todo un sistema de cómo llevar las fotos, tenía 3 plazas, iba a tal hora a sacar fotos, a tal hora a revelar, a tal hora a copiar, al otro día, 3 días entregaba. 19 años. No, mucho 18. menos. Eso fue, sí, tenía 17. Bueno, y ahí dije, bueno, si puedo hacer esto, puedo hacer otra cosa también, ¿no? Y empecé como a buscar, siempre me iba como adelantando, ¿no? A ver, voy a ver cómo es hacer publicidad. Entonces, bueno, agarraba esto, lo ponía acá con el fondo, lo iluminaba, y siempre es como que me iba adelantando un paso a lo que vendría, ¿no? Y bueno, el rock era parte de mi vida. Mi viejo era como una especie de Daniel Greenbank de los años 60 y 70, hasta que se fue con una bomba por medio en su oficina de la AAA, con una mano delante y otra atrás. Obvio que se fueron a vivir a Bahía, mi vieja a Bahía, papá San Pablo. Nadie dijo, vengan conmigo. Así que bueno, después de lo de mi hermano volví, dejé la facultad, empecé a trabajar como fotógrafa y nunca paré. Y ese cambio en el camino, ¿tu mamá qué? No, mi mamá era una persona muy permisiva, muy libre, muy... ¿No tenía expectativa de que vos siguieras el camino de ser psicóloga como ella? No. O sea, por supuesto que sí me hubiera ayudado. De hecho, después todo eso se consolidó a través de mi hija, que fue muy lindo, que mi hija es psicóloga y mi mamá... Ese dato me faltaba. Sí, mi hija es psicóloga y mi mamá fue su mentora y mi mamá fue con quien mi hija hizo sus primeros pasos y fue muy generosa. Mi vieja era muy generosa en ese tipo de cosas, en enseñarle todo a mi hija, todo. Y fue genial, ¿no? Como también ese cierre, porque mi vieja ya era grande, falleció hace un año, pero fue hermoso ese vínculo. Bueno, tengo que decir que mi vieja después de creo que 15 años volvió a la Argentina, ¿no? Sola. Obvio se compró una casa al lado de la mía, porque era o terriblemente lejos o terriblemente cerca. Todos los días ahí mirándote. Más o menos, pero ponele, era más por ella que por mí. Claro, sí, vos a esa altura de la vida ya madre que te contara cuentos. No. ¿Y eso fue antes de que vos fueras mamá? ¿Que ella volvió? Sí. Sí, yo habría, yo tendría... mi mamá volvió creo que en el año 79 u 80. Bastante antes. Y vos fuiste mamá en el 93. Yo fui madre en el 93, exacto. Quiero preguntarte por esa parte de la vida ahora. Lo mejor. Lo mejor. Lo único. Sí. Para las mujeres ser madre puede, en primer lugar, es un quiebre absoluto. Total. De un instante al otro. Bueno, tenemos más o menos 9 meses para acostumbrarnos a la idea de... Sí, pero el quiebre es de un segundo a otro. Es que tremendo. pasas a ser
otra, absolutamente y para siempre. Sí, 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 sí. Para algunas puede ser una experiencia difícil de acomodar. ¿Cómo fue para vos? Yo creo que es una experiencia difícil. Nadie te enseña a ser mamá, nadie te enseña nada, ¿no? Entonces, digamos, fue difícil, pero fue lo mejor que me pasó en la vida, sin duda. Lamento no haber tenido más hijos. En ese momento realmente yo laburaba, pero nivel 50.000, 3 producciones por día, desfile, esto, fotos, teatro, todo, ¿no? Y no podía, ya tenía 36 años, 37. Pero hoy, a la distancia, pienso que hubiera sido genial tener más hijos. ¿Y cómo fue en ese momento hilvanar ese momento de tu profesión, donde trabajabas, como decías, recién 50.000 horas, con una hija? Yo tenía la fantasía de que yo iba a ser una madre súper canchera, que yo voy a agarrar el cochecito y me lo voy a llevar al estudio, voy a estar así y voy a sacar fotos y el cochecito al lado mío. Nunca pude hacerlo. Me costaba mucho, mi hija dormía muy mal, así que... No sé si hay bebés que duerman bien, me parece que es un mito. Puede ser. No, duerme toda la noche. Tenés razón, sí, no, se despertaba 300 veces, era terrible. Y obvio, era un momento bastante, digamos, machista, en el sentido que la que se tenía que levantar era yo. El padre no se levantaba hasta que un día casi la ahorco. Porque aparte era muy difícil porque mi laburo es estresante aparte, ¿no? O sea, yo, digamos, viste, estar sin dormir y de repente tener que ir a sacarle fotos a alguien súper importante, súper famoso. Con los nervios cortos. Sí, es como era difícil. Pero al mismo tiempo, hoy es lo más importante, lo único importante, o sea, cambiaría lo que fuera. Creo que las mamás en general, muchas... El otro día acá en el canal hubo una entrevista que le hizo, en realidad no sé quién le hizo la entrevista a quién, fue más una conversación entre Moria Kazan y Sofía Gala. Ajá. Y Sofía decía algo que para mí es básicamente cuál es la experiencia de la maternidad, que es que decía, si a vos te gusta la psicodelia, para mí es si tenés curiosidad, si tenés como un anhelo de conocimiento de la experiencia humana en la vida, el viaje psicodélico de tu vida es la maternidad. Es verdad. ¿Es así para vos? Sí, no sé si psicodélico, es como un viaje permanente donde no se termina nunca, no se llega nunca, no se termina y es hermoso y tiene momentos muy difíciles, ¿no? Yo tuve mucha suerte, mi hija no tuvo una niñez complicada ni una adolescencia complicada, siempre fue una chica estudiosa, bien, que no tenía, viste, problemas para levantarse, tenía problemas para mantenerse dormida, pero para mí fue hermoso, es hermoso, porque tengo una relación espectacular con mi hija. En esa época me ayudaba mucho siendo una nena con mi trabajo, ¿no? Y le encantaba y estaba como muy metida en todo lo que yo hacía, hemos compartido muchísimo. Y bueno, y también ahí eso un poco se une con que mi mamá fue una muy buena abuela, ¿no? Entonces eso cambió un poco también mi relación con mi mamá. Claro, te quería preguntar por eso, si hubo un nuevo encuentro o quizás incluso un descubrimiento de tu mamá, tuyo respecto de tu mamá, cuando vos fuiste mamá. Es que éramos mamás muy diferentes, ¿no? Yo era una mamá 100% presente, 200.000% presente, por más que fuera a trabajar, lo que sea, como cualquier mamá, y mi mamá era una mamá totalmente ausente, ¿no? Completamente ausente, donde los chicos son una molestia, que se vayan bien lejos, si hay un ala en el hotel a 6 cuadras, que vayan ahí, ¿no?
Y yo era una mamá que 24/7, con la comida, con la mamadera, con los pañales, con aprender, con esto, con la escuela, con todo, ¿no? Con los deberes, o sea, todo lo que yo no tuve. Yo hace poco, revolviendo en unas cajas, encontré un boletín de la escuela, que es cuando mi mamá se va y yo estaba en el secundario. Yo me firmaba el boletín, imitando la firma de mi mamá. Y bueno, yo soy todo lo opuesto a mi mamá en eso, ¿no? Soy totalmente lo opuesto y fui una madre súper presente, lo soy hoy y me encanta hacerlo, ¿no? Creo que mi mamá, antes de morir, también como que en un momento me dijo, yo fui una mala madre, ¿no? Y yo en ese momento, así como muy emocional, le dije, bueno, pero yo te volvería a elegir, sos mi mamá, yo te quiero, ¿no? Pero bueno, nada se compara a lo que fue la pérdida de mi hermano y todo ese momento que yo creo que también revolucionó mucho a mis viejos, que aparte tenían como una pelea constante entre ellos y todo a través nuestro, ¿viste? Todo lo malo, todo lo que hay que hacer, mis viejos lo hacían. No, y para vos también en ese momento, bueno, hay todo ahí, no sé si lo pensaste alguna vez así o tuviste una elaboración así, pero de que tu hermano se va de acá a ver a tu mamá, ¿no? No sé si incluso hasta uno a las madres las culpa de todo, pero me imagino que incluso de eso Pues es que cuando murió mi vieja empecé a pensar en eso, ¿no? O sea, porque sí, no me atrevía, pero sí, si lo hubiéramos tenido, no sé cómo es el juego de la vida, en el sentido de si algo cambia, no pasa, sí pasa, no sé qué hubiera pasado con mi hermano. Pero sí, porque yo siento que si mis viejos hubieran tenido una vida un poco más amable con sus hijos, mi hermano no hubiera tenido que viajar. Quizás pasaba igual, ¿no? Pero él lo único que quería era ver a mi mamá, estaba desesperado, se quería meter en la valija, era una desesperación, ¿no? Y sí, lo pensé, lo he pensado. Y también he pensado que ese contraste entre mi vieja, que era esa mina como fría, ¿viste? Así, media cruela de Vil, con sus hijos. La muerte de mi hermano la fue tornando en una persona donde ella, que se sentía que estaba en la cima de la belleza, el esnobismo, todo lo que hablamos antes, pasa a ser una mujer sola que tiene que volverse a vivir a la Argentina, sin casa, sin nada. Y bueno, creo que la muerte de mi hermano fue el quiebre entre el delirio en el que vivían a la realidad de, che, bueno, está bien, ahora yo no quiero. Fue muy difícil porque, claro, de repente vuelve una mamá que quiere ser mamá cuando yo tengo 20 y pico, claro. ¿Entendés? Y yo no quería un seguimiento personalizado cuando, digamos, yo la necesitaba en otro momento, ¿no? Pero después con tu hija sí te ayudó, fue... Sí. Ahí mamá empezó a tornarse de alguna manera en una persona normal. En la relación conmigo y cenábamos juntos y bueno, estuvimos bien durante todo el resto de la vida. Me imagino que debes haber tenido que hacer un proceso personal muy intenso para poder lograr un acercamiento a esa mamá que te generó muchos dolores en la vida. Sí, pero por otro lado yo creo que mi más grande deseo era vivir con mi mamá o que ella viva conmigo, a recuperar algo de esa mamá que a mí me hubiera gustado tener, ¿no? No quiero otra mamá, esa es la mía, pero yo tenía necesidades como nena, a mí me da mucha tristeza esa nena. Yo hoy soy una mujer totalmente segura y me considero
que lo mejor que hice en mi vida fue ser mamá. Por supuesto que valoro mi carrera y que es lo más y que me fascina y todo, pero claro, no puedo entender qué le pasó a mi mamá, ¿no? O sea, si creo que casarse en aquella época tan jóvenes y bueno, y tener hijos tan jóvenes, Sí, y después querer seguir viviendo la vida, eso, porque ¿no? tenés derecho a volver a enamorarte y a viajar y a hacer lo que quieras con tu vida, ¿no? Pero bueno, fue muy Tener duro. sobre todo, quizás pensando en... A mí, vos decías, a mí me da tristeza esa nena, a mí me da tristeza esa nena escuchándote ahora. Así Sí, que, a mí también. Sí, pero también haciendo el ejercicio de pensar en cómo era esa época para una mujer que, bueno, se había casado muy joven, que había tenido 2 hijos rápidamente, muy joven tenía 2 hijos y que tenía todo ese mundo interno que quería de alguna forma explorar, ¿no? Y que quizás lo sintió directamente como una especie de amputación, ¿no? Que eso es lo que yo te decía antes, que para algunas madres la maternidad puede ser una amputación. Totalmente. En vez de una, Yo creo que para mi una mamá capacidad de lo era. presencia. Lo era. Nosotros le veníamos a arruinar la vida realmente, ¿no? Ella quería joda, quería viajes, quería diversión, quería sexo, quería amantes. Y bueno, nosotros éramos 2 chicos que Que obviamente... necesitaban a su mamá. Sí, tal cual. Me quedó muy grabado una parte de una entrevista en la que el periodista, que no me acuerdo ni de qué medio era, pero llega a tu casa y en el living hay un montón de cajas acumuladas y que vos le contás que unas son cajas de tu mamá, que se estaba mudando con vos, y otras eran cajas de tu hija, que se estaba yendo de tu casa. Sí. Quería preguntarte, ¿cómo fue eso? ¿Tu mamá se fue a vivir con vos? Mira, fue muy loco y fue genial y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Mi mamá ya estaba grande y yo estaba vendiendo mi casa para comprarle un departamento a mi hija. Y de repente a mi mamá la tenían que operar y de repente la empiezo a encontrar tirada en las escaleras, en la vereda, qué sé yo, viste el ferretero, che, tu vieja se cayó. Y empiezo bueno, y de un día para el otro hay que operarla. Y entonces voy con el médico, el clínico de mi mamá, y mi mamá en su casa tenía unas escaleras como muy modernas, pero gigantescas, imposible para una señora de 80 y pico. Y el médico me dijo, sacala de acá ya. No puedes seguir viviendo acá. Y en ese momento fue como, o sea, yo voy a vender mi casa para... Mi mamá no estaba para un geriátrico, no estaba para cuidadores, no estaba ni siquiera para una empleada doméstica. ¿No estaba? ¿Qué quiere decir? ¿Que no quería? No, porque ella seguía trabajando, porque, digamos, bueno, tuvo este episodio que fue esta operación y qué sé yo, qué sé cuánto, pero estaba pésimo. Y ahí fue como dije, mira, le digo a mi hija, andate a lo de la abuela. La abuela viene para acá, hace todo el preoperatorio acá y después del posoperatorio lo hace acá y vemos. Y fue, ¡tra! Así, ¿viste? Le dije, no, sí, la abuela se viene a vivir conmigo. ¿Entendés? Y bueno, y mi hija se fue a vivir a la casa de mi mamá, con toda la casa armada. Mi mamá lo único que trajo a mi casa fue todo lo que había en su dormitorio y algunos libros. No, y me decía, todo lo que uno compró y juntó en la vida y ahora estoy acá, no necesito nada. Y bueno, fue a vivir al dormitorio de mi hija. Y mi vieja no se levantó más de la cama, bueno, pues ya estaba grande, porque era una mina que nunca caminó, que nunca hizo ejercicio, que tenía EPOC, qué sé yo, un montón de cosas donde mi vieja quedó muy cuidada en mi casa, que es una casa grande, y yo la empecé a cuidar. ¿No? Bueno, a las 9 de la mañana entraba, mamá, ¿qué querés que te compre? ¿Qué querés comer? ¿Qué querés esto? ¿Qué querés almorzar? O sea, yo haciendo... Me impresiona, realmente me impresiona. De mamá. Eso, Sí. ¿no? Como la circularidad de alguna forma de la Tremendo, historia. tremendo. Y bueno, mi hija siguió viviendo ahí, mi mamá murió en mi casa. ¿Cómo hiciste?
A ver, ¿cómo te lo pregunto? ¿Hubo rencor en algún momento? Sí. ¿Y cómo hiciste para desprenderte de eso? Porque lo que estás contando requiere de mucho, fundamentalmente de mucho amor, ese acercamiento a una madre que generó todo ese daño y que al final de la vida abrirle las puertas de tu casa para cuidarla. Yo creo que mi mamá hacía muchos años que había reparado muchísimo, siendo una abuela genial. Y yo me agarré mucho de eso, ¿no? O sea, empezamos a ir a comer los miércoles con mi hija, todos los miércoles a la noche a la casa de mamá. Digamos, se empezó a reordenar. Cuando mamá volvió en el año 80, se empezó a reordenar una vida familiar, ponele. Pero, no sé, primero creo que yo, si bien yo toda esa bronca siempre la voy a seguir teniendo, no sé si es bronca, esa tristeza por esa nena, por qué esa vida, por qué tanto dolor, por qué murió mi hermano, por qué mis viejos se fueron, no sé, un montón de preguntas que me hice toda la vida. Pero que evidentemente yo no soy rencorosa, de hecho me pasa mucho eso hoy con la mujer de papá que le prohibió vernos a nosotros directamente. A partir de mis 16 años prácticamente mi viejo no existió más. Entonces fue muy loco porque el día que yo vuelvo después de meses que ya se había muerto mi hermano, y mi vieja vuelve a vivir a Bahía y yo vuelvo a vivir a Buenos Aires, en una especie de ataque de pánico, pues no tenía la más remota idea qué hacer de mi vida, porque había perdido la facultad, todavía no había empezado fotografía, no tenía nada, ¿entendés? Nada. Y bueno, y esta señora no lo dejaba a papá que nos viera, no sé qué, no sé cuánto, y hoy por hoy yo la ayudo un montón a ella. La ayudo un montón. Que algo sí, de ese hay amor como infinito que tenés se derrame sobre el mundo, por favor. Sí, porque es que es algo muy loco, porque es que yo todo eso que pasé, yo se lo sigo en un lugar muy lejano de mi mente cobrando de alguna manera, pero es otra Andy esa. La Andy es la que se llevó a su mamá a vivir a su casa, la que le ayuda hoy a la mujer de papá que me separó terriblemente de mi papá, prohibiéndole, ¿no?, vernos directamente. Entonces, tuve mala suerte No, tuve muy buena suerte con mi papá antes estuvo casado con una mujer espléndida, mi mamá después con Emilio. Por más que vivían en Bahía, él era amoroso con nosotros y muy... Quiero conectar algo de esto que decías sobre la falta del rencor. En algún momento te leí diciendo algo así como que sos de soltar el pasado. Sí, digamos, a ver, soy de soltar, pero algo permanece, no existe no soltar. Bueno, ahí soltar todo, digamos. Y lo voy a vincular con algo que me parece que es característico de tu obra, que es el archivo. Sí, ¿No? totalmente. Como la característica de ser archivista. Soy. Que no todo el mundo la tiene, o sea, no porque seas fotógrafa tenés que tener un archivo, una especie de... Totalmente. ¿Qué es el archivo para vos? Y el archivo, para mí, más allá de ser un lugar donde se contiene todo mi trabajo, es como un diario, ¿no? Un diario donde cada número de una foto implica dónde estuve, en qué fecha. Yo no tenía la dimensión de que mi laburo iba a llegar a ser lo que es. Un poco por archivera, porque la mayoría de mis compañeras, compañeros, fotógrafos, fotógrafas, perdieron su archivo, Claro. no lo cuidaron, y yo lo tengo intacto. Y ese archivo está todo escrito a mano, en carpetas, donde cada número es un día de mi vida que trabajé, qué hice, dónde estuve, cómo saqué las fotos, dónde era, a qué hora.
Entonces, bueno, el archivo es como mi memoria, básicamente, es mi memoria. Me interesa mucho eso que decías de que es como una especie de diario. Sí. Un diario es algo que uno escribe y hay acá también un trabajo manuscrito, Sí. ¿no? ¿Cómo fue decidir hacer un libro sobre tu vida, sobre tu obra? Y aparte muy conectado también, porque no sé si fue en el mismo tiempo o un poquito después, el documental. Sí, el documental, sí. Bueno, una cosa surge de la otra. Yo la verdad es que la que me hinchaba muchísimo para que escribiera un libro era mi hija. Mi hija me decía, porque de chiquita tenía como palabras muy, muy geniales, y me dice, mamá, tu vida está llena de detalles, o sea, como experiencia, anécdotas, eran detalles. Vos tenés muchos detalles. Y yo, ay, qué plomo escribir, no, me dolía un poco, y para mí el libro fue tremendo. Fue difícil. Muy difícil y muy catártico, porque yo todo esto que te estoy contando acá es muy doloroso traerlo, y al mismo tiempo también es parte de otra vida, ¿no? O sea, porque bueno, yo ahora, digamos, yo fui muy feliz trabajando sola, aunque mis viejos no estuvieran, ¿no? Y mi viejo, que es muy negador, hace poco me dijo algo que tenía ganas de partirle. Me dice, ¿vos te imaginás qué carrerón hubieras hecho si venías a Brasil? Y yo, ¿pero cómo venía a Brasil? ¿Y qué carrerón hubieses hecho, no? O sea, el que tenés. Claro, claro. Bueno, nada, qué sé yo, mis viejos estaban re locos y así es, ¿no? Acomodando un poco las cosas para no ser tan obvios. Me decías que un poco el libro vino por una palabra de tu hija. No, la verdad es que un día sonó el teléfono, me llaman de Editorial Planeta y me hacen esta propuesta, que esto que me había dicho mi hija me quedaba como una asignatura pendiente, la cual, mejor no. Pero cuando tuve la zanahoria ahí, me puse y fue buenísimo, porque, bueno, el libro está agotadísimo, espero poder volver a reeditarlo. Todo el mundo se lo leía en un día, era como toda la respuesta, todo el amor y toda el respeto y no sé, cosas hermosas que la gente me fue diciendo a medida que fue leyendo el libro o que posteaba en Instagram, y que era precioso todo lo que le pasaba a la gente con mi libro, ¿no? Desde los que vivieron el rock hasta los que no, los que me conocían, los que sabían de mi historia, los que no. Y fue hermoso esa devolución, ¿no? Pero yo quedé, digamos, al libro no lo puedo ni ver porque Mirá. me duele. Me está doliendo esto también. Perdón. No, ya lo sé, pero te quiero decir, a ver, me duele. Es un terreno que ya no tiene solución. Entonces, yo creo que siempre mi elección es positiva, ¿entendés? Pero es parte indispensable, indisoluble de quién sos y de lo que hiciste con lo que sos. Porque yo podría haber terminado muy mal con todo este abandono y esta falta de seguridad. De alguna forma, tu hermano decidió irse y vos decidiste quedarte en ese momento. Sí, esto es loquísimo eso, muy tremendo, porque yo hubiera estado ahí con él esa noche, seguro, porque éramos compinches y amigos y compartíamos muchísimas cosas. Pero bueno, la vida se dio así y yo tomé, como también soy muy positiva, entonces tomé decisiones de seguir adelante, ¿no? De seguir adelante, no de evadir el duelo, ni mucho menos de todo, porque todo es un gran duelo, pero sí de ser positiva, ¿no? O sea, decir, bueno, tengo que vivir, tengo que seguir viviendo, tengo que trabajar, tengo que vivir, básicamente. Sí. Tengo que vivir. Sí. El Evangelio gnóstico de Felipe dice en un momento que la vida y la muerte son hermanas.
Y en tu caso, en ese momento vos venías de esos años de abandono de tus dos padres, de la muerte de tu hermano, y ahí aparece, en primer lugar, aparece Charly de alguna forma en tu vida, más allá de que ya lo conocías de otro modo, etc. Totalmente, pero me cambió la vida. Te cambió la vida, te escuché decir eso. Y fue a ocupar, de hecho, la habitación que era de tu hermano. Sí. Y aparece la fotografía también, Sí. en ese momento. Totalmente, ¿no? sí. Capaz es una metáfora medio simplona, pero los lugares comunes a veces tienen algo, a veces no, suelen tener algo de profundamente verdadero, pero esta cosa del trabajo con la luz y la oscuridad, que es tan básico de la fotografía, ¿no? Bueno, en ese momento incluso el lugar del cuarto oscuro, del que emerge toda esa potencia. Totalmente. Yo me refugié mucho en el cuarto oscuro y en el trabajo y en esas cosas, ¿no? Pues yo era bastante fóbica con toda esta vida, ¿no? Y de repente hay que salir a sacar fotos a un famoso o un espectáculo, digamos. Yo aparte, al ser autodidacta, nunca estudié fotografía, hice un curso de 3 meses. ¿Nunca estudiaste ese curso no, y después nada, todo todo sola. Sola, estudié sola, aprendí sola y trabajando. Sí. Entonces, bueno, evidentemente también a través de todo eso empecé a conocerme y darme cuenta, yo puedo, ¿no? Y Charly fue un salvavidas en el sentido de que, viste, yo con 16, 17 años, Charly tenía, qué sé yo, tenía algo que yo admiraba desde lo musical, por supuesto, pero también tenía una forma de vida, una forma de vestirse, una forma de disfrutar, una forma de todo, totalmente distinta a la mía, pero que a mí me atrajo como un imán, ¿no? O sea, yo me mimeticé con todo eso y cambié mi forma de vestirme, mi pelo, mi forma de todo, ¿no? A través de mirarlo a Charly, de entenderlo, de ayudarlo, de fotografiarlo, me metí mucho en esa vida, ¿no? Y bueno, y ahí fui parte ya directamente de un movimiento hermoso que creo que fue mi gran salvación, que creo que todos tenían como condimentos parecidos a los míos, ¿no? O sea, Charly, que dice que el vitiligo lo tiene porque los viejos lo abandonaron y le salió de extrañar, ¿no? O sea, todos tenían como historias distintas. Heridas. Heridas y mucha sensibilidad. Y bueno, y creo que eso me unió a ese grupete, ¿no? Por eso a mí me salía a decir esto de que fue unos años de mucha soledad, pero a la vez de mucha fraternidad. Fue genial. La fraternidad es algo hermoso. Yo la verdad es que disfruté los 80 muchísimo, ¿no? Era pura vida, pura, a ver, nada, aparte de una época de amor libre, de ruptura con la dictadura, de animarse a hablar, a decir, a salir, a bailar, a hacerse dueño de la ciudad, ir a fiestas. Eran cosas que durante 1000 millones de años yo nunca había ido a una fiesta porque no se podía, claramente. Entonces fue muy hermoso. Esos 10 años de los 80 fueron increíbles para mí. Y aparte, bueno, me dieron mi herramienta, mi arma, mi cámara, que me llevó a hacer muchísimas cosas, porque yo creo que trabajé más en moda y en publicidad que en rock. Claro, pero venías de ahí. Pero venía de ahí, por otro lado... Con esa mirada también, Con ¿no? esa mirada y con como esta cosa que me doy cuenta ahora de que a nadie le interesa ver una foto de una modelo del año 92 o 98, porque no le dice nada culturalmente. A mí me encanta, ¿eh? Pero si yo... ¡Ah, qué linda, qué buena foto! Sí, pero ¿quién es? ¿No?
En cambio, el rock tiene esta cosa de que las fotos están siempre unidas a canciones, a discos, a giras, a momentos. La historia cultural argentina. Total, sobre todo Charlie, ¿no? Yo creo sobre todo Charlie, sí. que Charlie es un libro de historia argentina, todas sus canciones, todas. Y eso me encanta. Incluso el último, sí, Incluso el absolutamente, sí. Sí, por eso me enojo cuando dicen, ay, el último disco es malísimo. Bueno, flaco, escuchá la letra, escuchá la música, esto es lo que él sabe hacer. Está mal, Charlie, pero está muy bien que siga haciendo eso, ¿no? Sin dudas, es lo que es. Es lo que es lo que sabe y te podrá gustar más o menos cómo está cantado, cómo está tocado, pero escuchar y entender un poco lo que quiere transmitir. Pero además también tener la posibilidad de ver todos los cambios en la vida de un gran artista, incluso Increíble. esta etapa. Sí. Incluso eso que se le nota en la voz. Sí. Eso a mí me parece una cosa muy valiosa, más Totalmente. allá de otras cosas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿No? Sí. Bueno, Andy, quiero preguntarte, después de todo esto de lo que charlamos, después de tu carrera, vos en este momento tenés algo que tengas ganas de hacer, algún deseo, algo que te quede como pendiente, ¿hacia dónde está tu deseo en el futuro? No, con respecto a la profesión, quiero seguir haciendo lo que hago, trabajando, haciendo muestras, haciendo libros. Vengo de cerrar una muestra hermosa con Nora Lezano y con Hilda Lizarazu. Queremos hacerla en todos los lugares donde podamos. Pero siempre mi vida es, vamos viendo, porque suena el teléfono y el teléfono te manda, no sé, a hacer fotos a no sabemos dónde. O te ofrecen un disco, o te ofrecen un programa de televisión, o te ofrecen, no sé, y me gusta esa cosa de la sorpresa, del desafío, de lo que vendrá. No tengo asignaturas pendientes, no hay nadie que dijera, ay, cómo no fotografié. No lo tengo. ¿No tenés? No lo tengo. Siento que hice tremenda foto, tremenda vida, tremendo todo. Quiero ser abuela. Ahí se Quiero... nos está escuchando Lisa. Se muere si me escucha Lisa porque le molesta muchísimo que yo diga eso. Y seguramente. Pero el otro día le dije, pero escúchame, mi deseo está separado de tus posibilidades. Yo puedo tener un deseo. Es más, podés hasta tener un nieto, incluso adoptar un nieto sin que ella intervenga. Se muere, hija única, le agarra un ataque. No, pero bueno, eso como un deseo que sería que ella pueda completar su vida en algo tan importante, porque también con todo esto del feminismo y todo eso, ella quizás tiene una postura incluso más abierta que la mía, que es que, bueno, mamá, no todo el mundo puede tener o quiere tener hijos. Y para mí es, pero no podés perderte esa experiencia, esa es la única que no te podés perder. Pero bueno, capaz sí, no lo sé. Hay una parte del feminismo que está un poco incluso reñida con el deseo de maternidad, ¿no? Como, bueno, primero por la lucha de las mujeres, lo primero que tuvo que hacer fue desligarnos del mandato de la maternidad. Exacto. Y luchar, por ejemplo, entre otras cosas, por la posibilidad de tener un aborto libre, seguro, gratuito, con derecho. Pero bueno, ahí entonces hay una problemática que abordar. Hay una problemática y yo lo entiendo. Y quizás esa problemática la tuvo mi mamá porque, digamos, bueno, ella quería ser psicóloga y mis abuelos querían no sé qué y mi abuela no había trabajado nunca en la vida. Entonces, yo la entiendo a mamá en esa necesidad terrible de libertad de los hijos. No la entiendo, pero digamos que la entiendo desde el punto de vista de mi vieja. Toda su vida habló de ella como yo soy la contracultura, yo soy las mujeres que lucharon, yo soy la primera mujer. ¿Viste? Entonces, bueno, entiendo con mucha pena que haya tenido que suprimir la parte de la maternidad para concretar esa libertad tan importante, ¿no?
pero no es el caso de mi hija ni el mío. Y bueno, y qué sé yo, la vida se hace andando, ¿no? Y yo soy muy inquieta, no me quedo quieta y tengo ganas de seguir haciendo cosas, pero no tengo un deseo, ay, quiero sacarle fotos a Mick Jagger, porque, oh, no, no. O sea, si mañana me decís, mira, vamos a fotografiar este techo, yo ya no duermo pensando en eso. Entonces es como el desafío del laburo lo que a mí me potencia, ¿entendés? Tuve la suerte de tener laburos increíbles, espectaculares y maravillosos. Pero soy muy emprendedora y muy eso lo heredé de mis viejos, muy laburante, muy laburante. Gracias, Andy, por venir a la Luna de las Sabias. Por favor, gracias. Placer. Gracias a vos por convocarme.